¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy un programador que ha sobrevivido a trabajar en dependencias gubernamentales. En este video vamos a ver ese tema que me preguntan muchos, ¿cómo se analiza? ¿Hay un curso de análisis? Necesariamente analizar, no creo que exista un curso que te enseñe a analizar, porque un ser humano ya analiza por sí mismo. Tú cuando vas por cerveza, que eres bien mañoso, si analizas todo el camino para obtener unas cervezas. Si no tienes dinero te pones a trabajar. Y ya sabes que con ese dinero puedes ir a comprar cerveza. Analizas cuál es la tienda más cercana. Analizas qué es lo que te puede llevar a esa tienda. Puedes ir en carro, camión, caminando. Todo eso es análisis, tomar decisiones. Y una vez que llegas a las cervezas, analizas cuál te sirve más para ponerte borracho. Es decir, todo esto las personas ya lo hacen. El análisis es algo que ya viene, el ser humano ya lo tiene por cajón, ya lo tiene instalado. Es decir, en la programación es lo mismo. Entonces en este video vamos a ver una problemática que es la siguiente. Imagina que te pide el cliente tener que ir a conectarte a una base de datos, crear un archivo Excel y mandarlo por correo electrónico. Y muchas personas cuando les piden esto se asustan, van a YouTube a buscar un video. Quiero que me traigas un video que haga todo esto exactamente. Y lo raro o lo que no puede pasar es que te encuentres un video exactamente lo que necesitas. Aquí vamos a analizar cómo puedes tú subdividir esto para que sea más fácil de que encuentres la información y después tú cómo esta información la puedes unir. Es decir, al final la programación es muy parecido al Lego. Así que en este video vamos a ver cómo se analiza un problema de este tipo y cómo se codifica un problema de este tipo. Así que si no sabes crear archivos de Excel, no sabes mandar correos, también lo vas a aprender en este video. Así que dejarme un pulgar arriba, que quiero comer. Vamos al video. El problema principal cuando tenemos un requerimiento y somos nuevos como programadores es que no sabemos cómo buscar un problema que está compuesto por otros mini problemas. Por ejemplo, en esta problemática de ir a una base de datos, llenar un archivo de Excel y mandarlo por correo electrónico, es una problemática que radica que se divide en varias problemitas. Y es el punto central de esto. ¿Qué es lo primero que yo hago siempre que tengo un requerimiento? Bueno, veo si este requerimiento se puede dividir en menores requerimientos o menores problemáticas las cuales tengo que solucionar. Por ejemplo, lo primero es tener que ir a una base de datos. Si yo no sé cómo hacer la conexión a una base de datos, bueno, es lo primero que me voy a centrar. ¿Cómo hacer esa conexión a esa base de datos? Y sea por el medio que sea, no importa si no conozco qué es un ORM, que no conozco qué es un mini ORM, lo que sea. Lo que yo quiero aquí es centrarme simplemente en traerme la información de una base de datos. ¿Cómo? Bueno, voy a investigar cómo se hace ese punto. Estoy hablando de un punto imaginario en el que yo no supiera hacer esta conexión a esta base de datos. Bueno, lo primero que haría es investigar cómo se hace, cómo se obtiene esa información. Lo segundo que yo haría en esta problemática sería esta información darle una forma, es decir, poder guardarla temporalmente en algo para poder trabajarla, y en este caso daría con mi investigación en algo llamado modelos o una clase. Es decir, un modelo es una representación de una tabla en la base de datos, pero también puede ser una clase la cual te permita guardar en ciertos campos esa información que estás trayendo de la base de datos y poder trabajar con ella para lo que tú quieras posterior a esto. Lo tercero que yo me centraría sería en crear el archivo de Excel. Este archivo de Excel, bueno, yo me daría cuenta que yo puedo hacerlo con bibliotecas ya existentes. Entonces yo instalaría esas bibliotecas, esas bibliotecas, vería cuál es la que me puede servir. Me daría cuenta que hay un conjunto de muchas bibliotecas y vería los pros y contras de cada una. Pero bueno, el punto es que si vamos a hacer un archivo de Excel muy sencillito, bueno, cualquiera de estas bibliotecas te van a servir. Dependiendo de tu tecnología. No estoy hablando aquí ni siquiera de un lenguaje de programación. En cualquier lenguaje de programación vas a encontrar muchísimas bibliotecas que ya te generan Exceles. Y bueno, como último punto, lo que haría sería el envío de correo electrónico. Y bueno, investigaría qué es lo que se necesita para mandar un correo electrónico. Y aquí terminaría viendo lo que sería un SMTP. Y lo que vería es el protocolo para envío de correos. Y sobre todo, primero lo que haría es mandar un correo simple. Y este correo simple, pues bueno, tendría el mensaje, el asunto, y también vería cómo se puede adjuntar un archivo de Excel. Y de esta manera, bueno, ya te cumpliría con el requerimiento que parecía más complejo. Iría primero haciendo estas mini problemitas: la obtención de la información en la base de datos, cómo puedo seccionar en un modelo, cómo puedo hacer el archivo Excel y cómo puedo mandarla por correo electrónico. Si te fijas, cada de estos problemas son problemas independientes que igual me pueden servir para otros requerimientos, y una vez que hagas tú uno de estos problemas, ya una vez que investigues, ya
esto se va a repetir muchísimas veces. Cuando te digan, necesitas hacer otro archivo de Excel, bueno, ya sabes hacerlo. Necesitas mandar un correo electrónico, ya sabes hacerlo. Necesitas ir a la base de datos, bueno, pues ya sabrás hacerlo. Es como se trabaja realmente como programador, dividiendo el problema en problemas menores y después uniéndolos estos como piezas de Lego. Algo que yo hago cuando tengo ya un proyecto que está ya enorme, lo que sea, y tengo que hacer cosas nuevas, yo hago estas cosas, hago investigación sin meterme directamente al proyecto en el que tengo todo, sino que puedo abrir un proyecto y hago en consola en el mismo lenguaje de programación con la versión que estoy utilizando, pero primero me pongo a investigar y hacer pruebas para después organizar esto ya en una forma más práctica para mi proyecto. Es decir, primero hago todo la funcionalidad y después me centro en la estructura. En este caso, lo primero que yo voy a investigar es cómo hacer una conexión a base de datos. Bueno, lo primero que tendría que tener es una conexión a una cadena de conexión. Por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos en SQL Server, la cual voy a tomar yo aquí llamada POP. Y este POP tenemos una tabla llamada Beers, la cual tiene otra tabla relacionada llamada Stock, lo cual cumple con mi requerimiento. Tengo que conectarme a las cervezas para obtener la cantidad de cervezas que tenemos en Stock. Stock se une directamente por una llave secundaria Beer. Aquí vamos a ver que tenemos una llave secundaria la cual se llama Beer ID y tenemos la cantidad. Entonces yo directamente puedo hacer una consulta en la cual tenga un join sobre cervezas y vaya a stock de la siguiente manera. Yendo a nuestra tabla cervezas, vamos por el nombre. Y yendo haciendo un inner join sobre stock, vamos a hacer la unión sobre la llave foránea y vamos a dar aquí ejecutar. Y vemos que aquí, había seleccionado solamente una parte. Ahí está. Vemos que aquí tenemos la consulta que nos va a servir. Bien, ¿cómo llevo esto yo a un lenguaje de programación, por ejemplo C#? Bueno, yo investigaría y daría que necesito yo utilizar... Puedo utilizar Entity Framework como un ORM, puedo utilizar directamente SQL Client, y yo lo que voy a utilizar directamente es SQL Client para hacerlo de una forma más nativa, solamente aquí para ver que traerme la información de la base de datos. Vamos a necesitar una cadena de conexión, que aquí la voy a tener, vamos a ponerla aquí en una variable string. Vamos a necesitar utilizar esta biblioteca, va a tener todo lo necesario para conectarme yo a una base de datos. En este caso vamos a conectarnos por medio de SQL Connection, vamos a hacer aquí un using debajo. Y este using lo que hacen, para personas que son ajenas a C#, lo que hace este using es autocerrar, autodestruir el objeto que se está creando en este punto. Entonces yo ya no tengo que preocuparme de cerrar la conexión. Bueno, lo que sigue, vamos a poner la consulta que acabo de hacer. Vamos a ponerla aquí. Es la misma consulta. Y enseguida vamos a utilizar SQL Command, que es parte de SQL Client, el cual va a ejecutar esta consulta por medio de una conexión, la cual tenemos aquí arriba, y por medio de del query. Y enseguida vamos a abrir la conexión. Todo eso me llevaría a mi investigación a ver cómo obtener la información de una base de datos. Ahora, la base de datos te va a regresar un listado de data, la cual vas a poder leer tú por medio de bloques. Estos bloques se van a llamar Execute Reader. Y los que aquí lleguen al punto de decirme, oye, ¿por qué no utilizaste Entity Framework? Es que el objetivo no es tanto utilizar lo mejor, lo nuevo, sino que simplemente cumplir con la tarea y después yo puedo mejorar esa tarea aprendiendo que existen más cosas. Y de repente te puede servir más hacerlo de esta manera que utilizando Entity Framework, porque mejor es lo único que vas a hacer, entonces no necesitas ni siquiera mapearte de Entity Framework. Bueno, aquí dependen muchos factores. Bueno, lo que sigue es que como vamos a tener un conjunto de bloques, necesitamos leerlos parte por parte. Es decir, este conjunto de bloques es un conjunto de filas que te va a regresar. Esta consulta te puede regresar más de una fila, por lo cual esto vamos a poder tener que leerlo con un while. Para eso me va a hacer directamente otro using dentro. Ya expliqué que using elimina el objeto una vez termina la llave. Y por lo cual esto lo que va a hacer es leer y vamos a leerlo por bloques, línea por línea. Y esto yo lo puedo mostrar en consola. La columna 1 sería el 0 y la columna 2 sería 1, por lo cual el nombre es el 0 y la cantidad es el 1. Yo esto lo ejecuto y vamos a ver que va a estar trabajando ya yendo con la primera parte a la base de datos. Y podemos ver que con éxito ha ido a la base de datos, ha traído los nombres junto con su cantidad. Bueno, ya tenemos la primera parte. Yo aquí todavía no me centraría en hacer clases, ¿no? Todo esto es un tema de investigación para ver, cumplir con el objetivo. Después ya puedo ver esto como puedo abstraerlo. Bien, lo segundo que haría sería que necesito esta información no en Reader 0, Reader 1, sino necesito meterla en algo. Ese algo va a ser un modelo, una clase. Esa clase la voy a poner aquí debajo.
y vamos a llamarla vir, la cual va a tener el nombre y la cantidad. Lo único que voy a hacer aquí es, en lugar de mostrarlo en consola, voy a llenar ese objeto y voy a necesitar una lista de esos objetos, porque esta consulta me podría traer varios elementos. Aquí voy a crear una lista de cervezas, aquí está, y vamos a llenar esa lista de cervezas por medio de estas iteraciones que están aquí en el while. Vamos a crear un objeto cerveza con su nombre, que va a ser el 0, y la cantidad va a ser el 1, y vamos a agregarlas. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos las cervezas en un listado, el cual es más legible a mí como programador. Ya no sé, tengo que buscar qué es el 0, qué es el 1, simplemente ya voy por nombre o por cantidad, lo que yo necesite. Tenemos ya cumplido la segunda parte. La tercera parte es crear un archivo de Excel. Mi investigación me daría cuenta que habría muchas bibliotecas para crear Exceles, por lo cual me podría dar cualquiera para este trabajo, porque es un Excel simple. Por ejemplo, está una llamada Spreadsheet, que es del MIT, la universidad. Hay otra llamada de XL Work, se llama Close XML, y esta me puede dar. Voy a utilizar esa Close XML porque es muy sencilla de utilizar, no tiene mucha ciencia. Entonces aquí vamos a ponerla. Igual el paquete yo ya lo tengo instalado. Igual a ti, si no tienes instalado, pues te vas por este paquete e instalarlo, Close XML. Pero te puede dar cualquiera. Las bibliotecas de Excel son muy sencillas de utilizar. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a utilizar nuevamente aquí vamos a ponerle que es el número 3. El requerimiento 3. Aquí es el mini requerimiento 1. Y aquí es el mini requerimiento 2 cuando llenamos la información. Bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer, tercera parte, es llenar un Excel por medio del XL Workbook, que es una clase que me va a servir para hacer Exceles. De esta manera vamos ya a tener un objeto llamado Excel, el cual vamos a tener hojas. Vamos a crear una hoja. La hoja la vamos a llamar cervezas. Así está, simplemente excel.worksheets add cervezas, y esto me regresa la hoja para poder trabajar con ella. La hoja, para poder trabajar con ella, yo puedo poner las columnas. Por ejemplo, puedo ponerle en la 1 cervezas, en la B1 cantidad. Y simplemente voy a hacer un for each, pero voy a tener aquí un índice para que comience en la 2, ya que la primera ya lo utilicé. Vamos a hacer un for each, el cual llene las celdas y vaya incrementando el row. Vamos a hacer un for each sobre las cervezas de mi listado que llenamos en la conexión de base de datos. Y vamos a agregarle el nombre y la cantidad a la celda en la columna A o la columna B, y vamos a incrementar row para que esto esté incrementándose 2, 3, 4, 5, 6 dependiendo de la situación. Y enseguida vamos a guardar el archivo con el método save as y vamos a poner cervezas. Entonces vamos a correr esto y vamos a ver si se crea el Excel. Y el Excel debe estar en la carpeta de mi programa, el ejecutable. Aquí tenemos cervezas XL, XLSX. Si lo abro, debería tener la base de datos. Bueno, tendría que tener la representación de la base de datos en el Excel. Vamos a verlo aquí. Y vamos a ver que con éxito ahí tenemos nuestra cervezas, cantidad, y ahí están las cervezas. Ya cumplimos con el objetivo tercero. Nos falta mandar por correo. Mi investigación me llevaría a que para mandar por correo necesito yo tener una cuenta SMTP. SMTP es un protocolo para envío de correos. Y bueno, aquí yo me puedo montar con una cuenta de Gmail. Una cuenta de Gmail, voy a poner el correo y el password. Aunque ahorita últimamente para montarte para cuentas de Gmail, para utilizarlas para mandar correos, tienes que crear una aplicación en Gmail. Y es un proceso ahí extra, no necesariamente tienes que poner tu contraseña, tienes que crear una aplicación y esa aplicación va a tener una contraseña, etcétera. Bueno, todo ese proceso pues no lo voy a explicar aquí. Aquí supongamos que ya tenemos todo ese proceso, pero igual te voy a dejar un video aquí en la descripción en el cual yo explico cómo puedes utilizar una cuenta de Gmail para mandar correos. Ya tengo una variable en la cual tiene ese email y el password, entonces voy a utilizar una clase llamada SMTP Client, que es SMTP Client, ya viene en C#, y la mayoría de lenguajes de programación ya tiene una clase llamada igual, SMTP Client, o puede tener una variante muy similar. Bueno, aquí vamos a poner que vamos a meternos por Gmail, vamos a meternos sobre el puerto que me pide Gmail, 587. A lo mejor tienes una cuenta SMTP y es otro puerto. Las credenciales voy a ponerle el correo y el password que voy a utilizar, es uno de Gmail que puse, que la variable está arriba, y vamos a mandarlo por SSL. Bueno, la segunda parte es hacer un objeto del tipo mail message, que mail message lo que va a hacer es tener el cuerpo del mensaje. Aquí vamos a ponerle el asunto, vamos a ponerle contenido HTML en negritas, aquí le pones que si tu contenido HTML va a ir o no, bueno, lo pones en true, y aquí le vamos a poner el correo que es el origen, en este caso es el mismo correo que me estoy autentificando. Y enseguida lo que vamos a hacer es mandarlo esto a un correo de destino. Y ese correo de destino yo le he llamado email destination. Bien,
Ahora, después de esto, voy a adjuntar el archivo. Y para adjuntar el archivo, tengo que utilizar una clase llamada attachment o adjunto. Y vamos a ponerla aquí. Y vamos a poner el archivo que se llama cervezas XLSX, que lo creamos acá arribita. Y bien, ya teniendo ese archivito, vamos a hacer el adjunto por medio del objeto mail que tenemos aquí. Y vamos a adjuntar ese archivo. Y enseguida simplemente basta con que mandemos el correo utilizando la clase SMTP-Client y tiene un método llamado send en el cual vamos a recibir el objeto mail message. Y bien, ya simplemente voy a poner al final que se envió un correo. Y esto en teoría ya debería ser todo lo necesario para mandar un correo que tenga un archivo adjunto. Se suena complejo, pero realmente no es tan complejo. Y si te fijas, el problema sonaba más complejo cuando se escuchaba todo junto, pero lo dividimos en 4 partes y fue mucho más sencillo de lo que parecía. Y todo esto no lo he metido en un proyecto, a lo mejor en el proyecto que voy a utilizar esto, porque esto a lo mejor tengo que organizarlo todavía. Bueno, el correo debería haberse ya enviado, porque aquí dice se envió el correo, entonces decir ya se debería enviar. Vamos a verificarlo. Y podemos ver que sí, aquí está el archivo Excel, te fijas que está en negritas. Y con esto nosotros vamos a ver si está el archivo Excel original, ahí está, con las cervezas que están en la base de datos. Bueno, con esto nosotros cumplimos con los requerimientos dividiendo el problema en problemas menores. Y de esta manera es como yo trabajo. Una vez que ya tengo todo esto, bueno, ya me meto dependiendo de la arquitectura que tenga mi proyecto. Y si no tiene una arquitectura y este es un proyecto individual, bueno, le pongo una arquitectura. Pero para ese tema yo tengo ya videos en los cuales te voy a explicar, te voy a dejar aquí al final para que digas, ok, ¿cómo puedo organizar estas clases ya en una arquitectura que sea escalable? Bueno, eso tengo otro video y bueno, ahí te lo voy a poner al final. Ya lo único que nos queda es meter esta problemática que ya funciona, en adaptarla a la arquitectura de nuestro proyecto. Pero bueno, esto ya es otro tema. Así que el punto aquí era analizar cómo dividir esto y cómo solucionarlo. Una vez que ya funciona, bueno, ya solamente falta adaptarlo, darle una estructura. Y bueno, espero que te haya servido. Esto realmente es como yo hago las cosas, realmente cuando estoy trabajando en cosas que no sé cómo hacerlas. Esto es lo que realmente se hace. Es decir, no hay nada mágico aquí, es investigar, organizar y ya está. Es prácticamente algo que tú ya haces en tu vida diaria, sea como programador, sea como no programador. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Recuerda que tengo unos cursos de programación que están en el primer comentario. Se escucha un gatito que está aquí atrás. Bueno, ya ha salido en estos videos, ahora no salió. Pero bueno, el siguiente video quizás salga. Espero que te haya gustado este video. Adiós.